La muerte de los científicos en Poppy Playtime no fue un simple accidente. Todo estuvo meticulosamente planeado desde el principio. Cada una de las horribles acciones de los científicos fueron escribiendo poco a poco cómo es que iban a morir. Así que veamos cómo es que sucedieron los finales de cada uno de los científicos de Poppy Playtime. Ahora, para que todo quede más claro, primero descartemos la idea más popular de todas. Ellos solo fueron víctimas de monstruos alocados. La mayoría está de acuerdo que todo el ataque de los experimentos fue solo porque los experimentos se salieron de control y actuaron por instinto. Pero vamos, chicos, recordemos que no son solo simples bestias, en realidad son conciencias humanas. Los experimentos pueden sentir, pensar y recordar. Y así como le tuvieron cariño a unas personas, también le tuvieron mucho odio y rencor a otras. Pero tampoco es que sean tontos, amigos. Los experimentos también pueden recordar los nombres y las acciones que les hizo cada científico. Si Playtime Co. hubiera pensado en esto, les hubieran lavado el cerebro o hecho alguna hipnosis para que olvidaran todo. En fin, ahora con esto les pregunto, ¿aún creen que esto solo fue un simple incidente? Pues en realidad todo esto fue planeado y hubo una mente maestra detrás de todo esto, el prototipo. Pero tranquilos, que lo enfermo apenas empieza. Después de un largo tiempo de haber sido estudiado, el prototipo sabía que la única manera de poder ser libre era unir fuerzas con todos los demás experimentos. Con todo lo que había aprendido sobre Playtime Co., él tenía más o menos una idea de lo que tenía que hacer para liberarse de todos los científicos. En uno de esos cuantos escapes, tomó la oportunidad de comunicarse y persuadir a otros experimentos para tomar justicia y libertad, aunque fuera de la peor manera posible. Él fue quien compartió las ideas a los experimentos de que tenían las posibilidades de tomar el control y así dejar de sufrir a manos de los científicos. También fue aquí donde sucedieron casos como la famosa muerte de Theodore, el niño que está dentro del cuerpo de Catnap. Todo como la parte de un gran plan. Y este plan se puede deducir si analizamos cada una de las muertes de los científicos. Comencemos viendo la muerte de Preston. En vida no era el villano principal, tampoco era quien daba las órdenes finales, pero por obvias razones tampoco era tan inocente que digamos. Formaba parte del personal y de todos estos horrores. La diferencia es que en ciertas ocasiones mostró empatía. Hablaba con los experimentos como si fueran los pobres huérfanos y aparte les tenía lástima. No era el típico tipo malo que solo los trataba como mercancía. De hecho, si recordamos un poco de su historia, él se encontraba bastante confundido cuando entró a trabajar a Playtime Co. I still don't understand why they hired me, a biologist at a toy company. Y conforme fue conociendo las verdaderas intenciones de la fábrica, hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar revelar toda la verdad. Incluso evitaba saludar a los huérfanos porque él ya sabía lo que les esperaba. Y probablemente esto fue lo que lo condenó. A pesar de saber todo, nunca tuvo el valor suficiente para frenar todos estos abusos. Pero lo cierto es que le faltó valor para denunciar todos estos abusos, y él se esperó hasta el último momento. Pero algo muy importante, ¿cómo es que lo trata el prototipo? Él no lo masacra ni lo hace puré desde el primer momento. De hecho, pareciera que al prototipo le cayó bastante bien, como para así darle uno de los peores castigos. Experimentar con él y convertirlo en un montón de pedazos de experimentos. Así que su final no es una muerte rápida. El prototipo se encargó de transformarlo y hacerlo pasar por toda la crueldad en la que participó, a pesar de tener todo para destruir por completo a Playtime Co. Prácticamente fue obligado a vivir en su propia carne los horrores de Playtime Co. Su más grande castigo no fue la muerte, más bien fue el no poder escapar jamás de aquello que él permitió. La señorita Gracie Green, la encargada del lavado de cerebro más cruel de todo el mundo.
Gracie no ensuciaba sus manos con máquinas, más bien era la encargada de preparar a los huérfanos. Les mostraba videos para lavarles el cerebro y convencerlos de aceptar su nueva identidad como juguetes. Lo más cruel es que cuando alguno se resistía, era ella quien ordenaba enviarlos a la caja de los juguetes malos, donde terminaban siendo triturados. Cuando llegó la hora de la alegría, intentó esconderse. Fue encontrada y sometida por los Smiling Critters y Baba Chops. Baba, I was just trying to make you all happy. I wasn't. Please, don't hurt me. We're not gonna hurt you, Miss Gracie. We have something very special planned for you. Pero ellos no la mataron, porque la muerte era demasiado simple para alguien tan cruel como ella. El prototipo decidió convertirla en sujeto de prueba en vivo y la transformó en Lily, sometiéndola al mismo lavado mental que ella impuso. Su sufrimiento fue brutal. Soportó 122 días de acondicionamiento, mucho más que nadie, y fue la que más se resistió, hasta que por fin se quebró. Ella perdió la cordura, desarrolló identidades fragmentadas y quedó obsesionada con su antiguo cuerpo. Fue torturada psicológicamente por el prototipo y al final simplemente murió a manos de Player. Thomas Clark. Tomando en cuenta que Thomas participó conscientemente en todos los proyectos de Playtime Co., por supuesto que merecía el odio de todos los experimentos hechos con huérfanos. Desde que tomó la decisión de convertirse en un experimento, él mismo firmó su sentencia. ¿En realidad pensó que los demás lo recibirían con un fuerte y cálido abrazo? Hermano, prácticamente les arruinaste la vida. De hecho, ellos ni siquiera tuvieron que planear su muerte. Los experimentos se encargaron de hacerlo pagar por todo lo que vivieron. Es por esta razón que después de ser convertido en Brawn y ser encerrado con los demás, terminó siendo devorado y después destrozado por todos. Pues recordemos que los demás sabían que él no era un huérfano, sino más bien un trabajador de Playtime Co., por lo que tomaron venganza de la manera más horrorosa y salvaje posible. No me imagino qué pasó por la mente de los científicos al decidir poner a Brawn junto a los demás huérfanos. Amigo, eso es muy tonto. En fin, la muerte de Thomas fue rápida, pero muy visceral. Prácticamente lo hicieron sufrir en vida hasta que murió de una manera muy explícita. ¿Y qué hay con la bruja de esta historia? Jessica Newman. Ella no era una cara más en los papeles. Ella podría jurar que fue de las personas más conscientes dentro de la fábrica. Y por supuesto, estaba al tanto de todo lo que sucedió. Y aún así, decidió ser parte del proyecto. Jessica creció dentro de Playcare, el mismo lugar donde luego trabajó como científica, y además fue parte del equipo que creó y reprogramó experimentos vivos dentro de Playtime Co. Fue una de las que participó en la iniciativa de los cuerpos grandes, ayudando a transformar personas reales en juguetes vivientes, así como Catnap e incluso Thomas Clark. Ella estaba torturando a estos pequeños. Todos pensaríamos que alguien que vivió y pasó por todas estas cosas similares tendría, aunque sea un poco más de empatía, ¿cierto? Pues en el caso de Jessica no fue así, amigos. Ella siguió actuando como una bestia sin corazón. No tuvo ni siquiera una pizca de empatía. Hasta el propio prototipo reconoce que ella no fue para nada amable con él. You were never very nice. Al menos, como sí lo hizo Preston. Y obvio, esto siempre lo tomaron en cuenta todos los experimentos. Por esa razón, Mommy Longlegs intentó atacarla cuando trató de entrevistarla. Lo peor de todo es que siempre intentó justificar y echarle la culpa a los demás. Hasta intentó convencer al prototipo que el culpable de todo esto era solamente Leith Pierre. Jessica no recibe la misma sentencia que un simple empleado cualquiera.
Ella es enfrentada y destruida por el propio prototipo, frente a frente. No cualquier experimento terminó con ella. Con esto nos queda bastante claro que Jessica estuvo muy involucrada con la transformación del prototipo, por todo el odio con el que él habla de ella. Y así como el prototipo decidió tomar venganza contra unos, existen otros que pagaron sus acciones a manos de sus propios compañeros, como pasó con Harley Sawyer. Es importante mencionar su muerte, porque este tipo fue uno de los más despiadados, incluso desde su niñez. Fue el responsable de muchos experimentos, incluyendo a Catnap, Yarnaby e incluso a Dewey. Pero él nunca mostró compasión por nadie e incluso torturó al propio prototipo para obtener información. Su muerte no fue rápida. Él fue castigado por sus propios colegas y destruido por el propio Player. Así que podemos asegurar que su castigo fue bastante acertado, tomando en cuenta que fue una horrible persona. Porque vamos, quedar atrapado en una computadora no es muy lindo que digamos, y menos si ni siquiera te diste cuenta cuando te pasaron ahí. Así es, amigos, Harley Sawyer fue transformado en una computadora en contra de su voluntad, porque él ni siquiera se dio cuenta cuando pasó todo esto. Solo despertó y ya estaba ahí. Aunque pongámonos a pensar en esto, lo más posible es que en el futuro Harley Sawyer vuelva a morir de nuevo, ya que al final del capítulo 5 pudimos ver que al parecer él hizo algún tipo de copia de seguridad de sí mismo. Continuamos con Bruno White y el científico número 4. Estos dos trabajaron en equipo junto con Harley Sawyer, compartiendo las mismas ideas. Bruno era una mente maestra casi al nivel de Harley, pero aún así ocupaba el segundo puesto. Lideró experimentos como el de Bonzo Bunny, pero cuando Sawyer se convirtió en experimento, Bruno tomó su lugar. Y de hecho, fue él quien convertiría a Sawyer en una máquina, siendo este uno de sus más grandes logros. Por esta razón, se ganó el odio del Dr. Sawyer, y así sería masacrado en la hora de la alegría por todos los juguetes. En cambio, el llamado científico número 4 seguía órdenes de estos dos. Estuvo en casi todos los experimentos que creó el Dr. Sawyer, así como Huggy Wuggy e incluso el propio prototipo, ya que tenía bastante conocimiento sobre él. Su muerte ocurrió en la hora de la alegría y probablemente fue asesinado por el propio Huggy Wuggy. De hecho, la hora de la alegría fue la que cobró la mayor parte de las muertes de los científicos. Posiblemente cada experimento tomó venganza en contra de sus científicos asignados, así como con las muertes del científico número 3, los científicos de Clarice, Carmine McCabe y el científico 1 y 2. Pero solamente hay uno que no aparece por ningún lado, y me refiero a Leif Pierre. Leif Pierre fue el jefe principal de Playtime Co., la mente arrogante y despiadada detrás de los experimentos. Él fue el responsable del proyecto de los cuerpos grandes y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando dentro de la fábrica. Era quien tenía el poder real. Pero aquí está lo más extraño. El nombre de Leif jamás aparece en ninguna masacre o asesinato. No lo vemos sufrir como los demás científicos. Leif nunca es confrontado cara a cara por ninguno de los experimentos, ni siquiera por el propio prototipo. En lugar de eso, su voz aparece en cintas antiguas advirtiéndonos sobre la seguridad de la planta, burlándose de intrusos o justificando experimentos fallidos. Su actitud desde el principio fue arrogante, violenta y cero empática, tratando a empleados y experimentos por igual, como si no valieran nada. Y si recordamos, él sobrevivió al desastre principal de la fábrica, la hora de la alegría, mientras otros simplemente murieron o fueron atacados directamente por el prototipo. Pero nunca llegamos a verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y la verdad, yo no creo que al prototipo se le haya olvidado que él existe, sabiendo que fue la pieza maestra.
Así que, por todo lo que sabemos ahora, tenemos muy en claro que el prototipo no anda asesinando nada más a lo loco o porque tenga hambre. Se encarga de evaluar, recordar y actuar cuando decide que es momento. Y si Leith Pierre todavía no ha recibido su juicio, entonces su aparición futura no es una posibilidad. Tenemos que verlo pagar por todo. Y esto es lo que intentan mostrarnos con los VHS, cintas de audio e incluso notas que hemos tenido hasta el momento. No solamente fueron simples accidentes de monstruos que no saben lo que hacen, pero ahora la más grande pregunta es, ¿qué pasará con Player al final? Si Player también fue un empleado, ¿acaso él es el siguiente? Por ahora no lo sabemos. Pero antes de que nos vayamos, les tengo una pequeña reflexión. Es que, bro, es como si hubieras creado un homúnculo y te terminara matando. What the fuck? Así que ya saben, amigos, esto fue todo por hoy. Dejen en los comentarios qué opinan y nos vemos en la próxima.